Ok, ahora sí, ¿verdad? Ok, gracias ahí por recordar. Gracias. Ok, entonces vamos a entrar a la parte de introducción a las distribuciones de muestreo. Los temas anteriores que tuvimos estaban relacionados con distribuciones de probabilidad, ¿se acuerdan? La distribución de la probabilidad binomial, normal, la probabilidad de Poisson, y cómo graficar una distribución de probabilidades, que es una distribución de probabilidad. Pero en este caso vamos a hablar de distribuciones de muestreo. Cuando hablamos en primer lugar de una muestra, cuando hablamos de una muestra, jóvenes, nos referimos a lo que es parte de una población, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ser la población y 5 de sus compañeros pueden ser lo que es una muestra, representan una muestra, ¿verdad? También, sí, por favor. Todos los estudiantes de la Universidad Nacional pueden representar una población y, digamos, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería pueden ser una muestra. O, digamos, cierto porcentaje de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de Administración, de Ciencia, de la Facultad de Medicina, por ejemplo, pueden representar una muestra. Bueno, creo que todos tenemos claro lo que es una muestra, que representa lo que es parte de una población. Cuando nosotros tomamos una muestra, lo que buscamos en sí es determinar algunas características, ¿verdad? De la población o estimar algunas características de la población. Por ejemplo, con una muestra nosotros podemos calcular lo que es la media. Y la media nos puede dar un indicativo de cuál es la media, por ejemplo, de lo que es la población. O podemos determinar una proporción perfectamente y determinar lo que es y estimar lo que es la proporción de una población. Una proporción, por ejemplo, puede ser el porcentaje, digamos, de toda la población que siguen al equipo Olimpia o a Motagua. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el caso de las distribuciones de muestreo? Una distribución de probabilidad de todas las medias posibles de las muestras es una distribución de las medias de las muestras. Los especialistas en estadística la conocen como distribución de muestreo de la media. En otras palabras, si nosotros seleccionamos una serie de muestras y para cada una de las muestras nosotros podemos calcular sus medias, nosotros tenemos prácticamente una distribución de muestreo. Una distribución de muestreo generalmente es un conjunto de las medias de todas las muestras. En el caso, si nosotros estamos considerando, digamos, lo que son las medias, ¿verdad? Podemos considerar también proporciones. ¿Ok? Pero en este caso, si hablamos de las medias, podemos considerar una distribución también de probabilidades relacionadas con las medias de las muestras. Y en ese caso le llamamos distribución de muestreo de la media. Por ejemplo, lo que tenemos acá es que el círculo amarillo representa lo que es una población. De la población sabemos nosotros que podemos contar con cualquier cantidad de muestras. Podemos decir la muestra 1, 2, 3, la muestra acá. ¿Sí? Y para cada una de las muestras nosotros calculamos lo que es el promedio, como les mencionaba anteriormente. De esos promedios, que sería X1, X2 barra, X3 barra, XK barra, nosotros generamos un conjunto que es el conjunto representado por lo que es la elipse o lo que es la figura que está ovalada, ¿verdad? Y a ese conjunto nosotros le llamamos distribución muestral de medias. Esa es la distribución de muestreo, en otras palabras. Así como nosotros tenemos, digamos, un conjunto de X valores, ¿verdad? Y que al graficarlo nosotros tenemos un histograma, por decir. ¿Sí? O si utilizamos, por ejemplo, lo que es, si es una distribución normal, una campanita, ¿verdad? Así también nosotros vamos a tener una distribución normal, si la tendencia así es a una distribución normal de medias de las muestras, ¿verdad? Que lo hacemos al graficar. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Al graficar nosotros
las diferentes medias, podemos tener una distribución normal. Y para diferentes, se puede decir, distribuciones de muestreo, nosotros podemos perfectamente tener diferentes también campanitas, ¿verdad? O distribuciones normales, donde pueden coincidir, digamos, lo que es el promedio. En este caso, si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos un promedio de igual a 100. Para una distribución diferente, nosotros podemos tener podemos tener una desviación estándar diferente. Por ejemplo, en este caso, dice la distribución de muestreo que sería esta de acá. Vamos a darle el mismo color. Esta es una distribución, por ejemplo, de las medias seleccionadas, de las muestras. En este caso, estamos hablando de 5 muestras. Quiere decir de que nosotros calculamos 5 medias y al graficar la distribución, nosotros tenemos lo que es la campanita que aparece ahí. Tenemos otro ejemplo también acá. Vamos a dar otro color. U otra distribución, mejor dicho, ¿verdad? Donde se comparte la misma media. Si ustedes miran que la media es igual a 100, ¿verdad? Que es el valor que aparece en la parte inferior central. La media es igual a 100 de esta distribución. ¿Sí? Pero aquí tenemos de que n es igual a ¿cuánto? A 20 muestras. ¿Sí? 20 muestras. Ay. Y tenemos, por lo tanto, 20 medias de esas muestras. Para una misma media, miren, para una misma media, ¿sí? Compartida para diferentes distribuciones de muestras, ¿sí? Nosotros tenemos campanas que se comportan de diferente forma. Una campanita que la campanita María está un poquito más angosta y un poquito más alta, ¿verdad? Que la campanita, se puede decir, rosada que tenemos. En otras palabras, si la cantidad de muestras es mayor, nosotros vamos a tener de que la campanita se comporta, ¿verdad? De esa manera, como la María, un poco más angosta. Si tenemos una campana más angosta, lo que quiere decir es que la desviación estándar es menor, ¿verdad? Porque la mayoría de los datos se aproximan más al valor medio, ¿sí? De las muestras. Ahora bien, pero si ustedes se fijan ahí, ese valor medio que aparece también representa el valor medio de la población, ¿sí? Donde fueron seleccionadas dichas muestras. La población tiene una campana o una distribución también normal, ¿verdad? Que aparece, vamos a otro color acá, que aparece aquí en verde. Esta es la población. De esta población nosotros seleccionamos, ¿verdad? Las muestras que están en color rosado y las muestras que están en color amarillo. Si ustedes se fijan, tanto la población como la distribución de muestras, ¿sí? Las distribuciones de muestras rosadas y amarillas comparten la misma media. Comparten la misma media, ¿verdad? Que es igual a 100. Quiere decir de que si nosotros graficamos una distribución de medias de muestras, lo que vamos a tener es que la media de dicha distribución coincide con la media de la población, como aparece acá. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, en otras palabras, que definir o determinar lo que es la media de la población, una forma es determinando la media de las muestras, ¿verdad? La distribución de las muestras o la distribución de muestreo, ¿verdad? Porque comparten, se puede decir, el mismo valor. ¿Sí? Independientemente, si ustedes se fijan, de la cantidad de datos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, de la cantidad de muestras. En este caso tenemos 20 muestras y aquí tenemos menos 5 muestras. Aún así, tenemos lo que es la misma media poblacional. Ok, entonces, en otras palabras, cuando hablamos de una distribución de muestreo, nos referimos al conjunto de medias, ¿sí? Al conjunto, sí, de las medias, prácticamente, de las muestras que se han seleccionado de una población específica, ¿sí? Ok, también podemos, si tiene una distribución normal, como en este caso, como aparece en la gráfica, podemos utilizar también lo que es la distribución normal para cálculo de probabilidades, así como lo hacíamos
cuando hablamos de una distribución normal, no de medias de muestras, sino de qué, de valores específicos, X, ¿verdad? De valores de X, ¿sí? De la misma forma que nosotros tratamos, se podría decir, de manera, una muestra, se podría decir, o una muestra, una población, lo hacemos aquí también en la distribución de muestreo, ¿verdad? Los valores de X ya no serían, se podría decir, valores específicos, sino que serían promedios, ¿verdad? En este caso, los promedios, que estaríamos hablando, vamos a colocar aquí, X aquí. ¿Se acuerdan que aquí teníamos X? Pero en este caso ya no hablamos de X, aquí hablamos de los promedios, de una distribución de medias, ¿sí? Y también vamos a necesitar a U. Y la formulita para calcular lo que es el valor de Z es lo mismo, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma distribución, si es una distribución normal, entonces el valor de Z. Solamente que en vez de utilizar lo que es X, vamos a utilizar X promedio. X promedio menos, ¿se acuerdan? Lo que es la media. Y sobre la desviación estándar. Pero en vez de la desviación estándar, nosotros vamos a calcular otra desviación estándar, también desviación estándar. Pero esta desviación estándar es la desviación estándar ¿de qué? De las medias. Y ya no le vamos a llamar desviación estándar de las medias, sino de desviación estándar, perdón, sino que le vamos a llamar error estándar de muestreo. ¿Qué es lo que aparece acá? Miren. ¿Sí? Error estándar de muestreo. ¿Sí? Resulta de que esta población, esta distribución, ¿verdad? Los valores, o la población que está en verde, tiene una desviación estándar de 25. 25 la desviación estándar. Pero la desviación estándar que aparece o que es calculada para cada una de las distribuciones de muestreo que aparecen acá, ¿sí? Está dado por el error estándar, que les mencionaba este valor, ¿sí? Y ese valor siempre va a ser menor que la desviación estándar de la población. Por eso aparece ustedes aquí que es menor, ¿no? Aquí aparece mucho menor porque aquí lo indica, ¿verdad? Tenemos una desviación estándar bien pequeña. O en ese caso el error estándar, que le estoy mencionando ahorita, que ya vamos a ver cómo lo hagamos, cómo lo calculamos. Ese error estándar, que es la desviación estándar de las medias, siempre va a ser menor que la desviación estándar de la población. Siempre. ¿Verdad? En algunos casos va a ser un valor bien pequeño y va a haber una gran diferencia entre ambos datos. Ok, vamos a... Voy a borrar esto de acá para continuar. ¿No tienen alguna pregunta, jóvenes? Ok. Ok, aquí entramos a lo que es el concepto de error estándar. Dice, en vez de decir la desviación estándar de la distribución de las medias de la muestra, para describir una distribución de medios de la muestra, los especialistas en estadística se refieren al error estándar de la media. O también el error estándar de muestreo, ¿no? Error estándar de la media. Ok. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las poblaciones, muestras, estadísticas, muestreo y distribuciones de muestreo. Por ejemplo, si la población es el agua de un río, la muestra, recipiente con 10 galones de agua. ¿Cuál es la estadística de muestreo? La estadística de muestreo, jóvenes, es, mire, hablamos de parámetro y estadístico, o estadística. El parámetro es un valor característico de la población. Por ejemplo, la media de las edades de todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese es un parámetro. En el caso de un estadístico, se relaciona más que todo a la muestra.
Por ejemplo, si seleccionamos una muestra de estudiantes de la Universidad Nacional y calculamos lo que es el promedio de las edades de dichos estudiantes, estamos hablando de un estadístico. Entonces, hablar de estadístico o estadística de muestreo, nos referimos siempre, ¿verdad?, a un valor característico de la muestra. ¿Sí? Puede ser un promedio, puede ser lo que es la desviación estándar, una proporción de la muestra, son estadísticos. Y parámetros relacionados con lo que es la población. Entonces aquí nos hablan de estadística de muestreo, número medio de partes de mercurio por millón de partes de agua, ¿verdad? Es el valor en sí. Y la distribución de muestreo de la media. O sea, la distribución de todas las medias, ¿verdad? En este caso, de las muestras. Por ejemplo, el caso de la población, todos los equipos profesionales de basquetbol. En la población, hablamos de los equipos profesionales de basquetbol. Podemos seleccionar una muestra de 5 jugadores. ¿Ok? ¿Qué estadística de la muestra vamos a considerar? Podemos considerar la estatura mediana, la mediana de la muestra, ¿verdad? La estadística la mediana es una estadística de la muestra. Y en el caso de la distribución de la muestra, entonces, distribución de las medianas, de muestreos de las medianas. O sea, las medianas de todas las muestras, entonces hay que graficar o vamos a generar lo que es el conjunto que le decía. Pero en este caso hablamos de la mediana, no de la media. Por ejemplo, la población. Todas las partes producidas por un proceso de fabricación. Todas las partes producidas por un proceso de fabricación. La muestra, 50 partes. Estadística de la muestra, pues la proporción defectuosa, digamos. Proporción defectuosa. Aquí hablamos de las proporciones, proporciones de la muestra. ¿Cuál sería la distribución de muestreo? Entonces, de la muestra. ¿Ok? Entonces vamos a calcular una serie de proporciones y después vamos a tener lo que es la distribución de muestreo de la proporción. ¿Sí? Ok, entonces, cuando hablamos de distribución de muestreo, no solamente nos referimos en otras palabras a lo que es la media, ¿verdad? Las medias de las muestras, sino que también podemos considerar la mediana de las muestras, podemos considerar también a las proporciones de las muestras. Ok. Dice, la desviación estándar de la distribución de las medias de las muestras mide el grado hasta el cual es de esperar que varíen las medias de las diferentes muestras, debido a este error cometido en el proceso de muestreo. Por lo tanto, la desviación estándar de distribución de una estadística de muestras se conoce como error estándar de la estadística o error de muestreo. Es el error que, en verdad, o la desviación estándar que sale con. El error estándar indica no solo el tamaño del error al azar que se ha cometido, sino también la probable predicción que puede obtenerse al utilizar una estadística de muestra para estimar un parámetro de población. O sea, mientras más pequeño, en otras palabras, es el error estándar, ¿sí? Nosotros podemos considerar, ¿verdad?, que hemos tenido, en otras palabras, una buena estimación del parámetro de la población. Por ejemplo, si nosotros estamos estimando en lo que es el promedio de la edad de los estudiantes de la Universidad Nacional y seleccionamos una serie de muestras. Y para cada una de las muestras tenemos diferentes valores, ¿verdad?, de edades. En algunos casos vamos a tener un promedio de 22 años, en otros casos vamos a tener un promedio de 25, de 23. De repente, en una muestra vamos a tener un promedio de 27. Después tenemos lo que es la distribución de todas esas muestras, o todos los valores. Y calculamos el promedio, ¿sí? Calculamos el promedio. Ese promedio tiene que estar muy cerca a la media de la población, así como lo miramos en la gráfica, ¿sí? Al calcular el error, si el error es muy pequeño, entonces nosotros consideramos de que ese valor que hemos encontrado, ¿sí?, es una buena aproximación de lo que es la edad promedio de todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Ok, bueno, dice, una distribución de medias demuestra que está menos extendida y que tiene un error estándar pequeño constituye mejor estimación de la media de la población que una distribución de medias que está ampliamente dispersa, es lo que mencionaba, ¿verdad? Y que tiene un error estándar más grande. Bueno. Por ejemplo, tenemos lo que es la distribución de la población.
En el caso de la distribución de la población que tenemos en la gráfica, si ustedes pueden fijar, lo que tenemos es un sesgo. No hay una distribución normal. Cuando hablamos de un sesgo, quiere decir de que hay una tendencia de los datos en sí, del conjunto de datos, ¿verdad? Que está más a la derecha, la tendencia hacia la izquierda o la derecha. En este caso, nosotros tenemos una tendencia hacia la izquierda. La mayor cantidad de los datos están ubicados en el lado izquierdo, los datos. Hay un sesgo izquierdo en este caso, como lo que aparece acá, ¿verdad? Ustedes fijan, la mayor cantidad de los datos los tenemos en esta parte de acá. Entonces tenemos un sesgo. Pero independientemente, jóvenes, de cuál sea la forma de la distribución de la población, de los datos, si nosotros seleccionamos diferentes muestras de dicha población, por ejemplo, como las que tenemos acá, y a cada una de las muestras, ¿sí? Va a tener su propia distribución, ¿verdad? Le calculamos lo que es el promedio, esos promedios que tenemos acá, que estoy circulando acá, ¿sí? Y después de calcularlos, nosotros los graficamos, lo que vamos a tener al final va a ser una distribución normal. Distribución normal, como lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿sí? Independientemente, en otras palabras, si la distribución de los datos de una población es sesgada o es normal, ¿sí? Cuando nosotros efectuamos lo que es la distribución de las muestras, indicadas más que todo por las medias muestrales, en lo que es la distribución normal, la campanita resultante va a ser una campanita simétrica, como la que como se muestra en la imagen. Ok. Y cuya media de la población, cuya media de la distribución, perdón, prácticamente va a ser la media de la distribución que tenemos acá. Solamente aquí la distribución es una distribución normal. Bueno, esto ya lo había explicado. Voy para arriba, más bien. Ok, ahora, vamos a cómo calculamos lo que es, a ver, el error estándar. Ok. Ahora, bueno, la distribución de muestra tiene una media, perdón. Creo que vamos a utilizar lo que es la... No sé por qué no trabaja esto. Trabaja cuando... Ok. Bueno. Ok, miren la siguiente propiedad que es muy importante. Dice, la distribución de muestreo tiene una media igual a la media de la población, que es lo que le mencionaba, ¿verdad? La distribución de muestreo tiene una desviación estándar, que se le llama el error estándar, que va a ser igual a la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En otras palabras, cuando nosotros calculamos lo que es el error estándar de muestreo o el error estándar de la media, ¿sí? Vamos a dividir lo que es la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Miren que para calcular lo que es el error estándar de muestreo acá, necesitamos la desviación y necesitamos también lo que es el tamaño de la muestra, que sería n. Bueno, aquí está la formulita. Ahora bien, vamos a trabajar con lo que es la distribución, ¿verdad? Con datos estandarizados. Z, que está dado por x barra menos mu sobre sigma de x barra, donde sigma de x barra es el error estándar de la media.
Un teorema muy importante en estadística es el teorema del límite central. El teorema del límite central es tal vez el más importante de toda la inferencia estadística. Cuando hablamos de inferencia, jóvenes, inferencia significa estimar. Estimar. Por ejemplo, estimar lo que es la media de la población de los estudiantes, ¿verdad? De las edades de los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Estamos inferenciando, en otras palabras, estimando, es lo mismo. Aproximar también, ¿verdad? Aproximar, pero además, estimar es un poquito más. Porque cuando aproximar, estimar, la estimación es qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Pero si llama aproximar es como estamos muy próximos, entonces. Pero hay quienes dicen aproximar también. El teorema del límite central es tal vez el más importante de toda la inferencia estadística, pues asegura que la distribución de muestreo de la media se aproxima a la normal al incrementarse el tamaño de la muestra. ¿Ok? O sea que en otras palabras, si nosotros tenemos que vamos aumentando lo que es el tamaño de las muestras cada vez más, entonces la distribución que nosotros vamos obteniendo va a ser, se aproxima mucho a una distribución normal. Es lo que nos dice el teorema del límite central. A mayor valor tiene lo que es el tamaño de la muestra, o cuando n va aumentando, ¿sí? Entonces, lo que es la distribución, ¿verdad? Se va aproximando a una distribución normal. ¿Puede poner la diapositiva anterior, donde estaba la fórmula? Gracias. Ok. Ok. Dice, la importancia del teorema del límite central es que nos permite utilizar estadísticas de muestras para hacer inferencias con respecto a los parámetros de la población, sin saber sobre la forma de la distribución de frecuencia de esa población, más que lo que podamos obtener de la muestra. Es lo que le mencionaba, independientemente de la forma de la distribución de la población, nosotros podemos utilizar lo que es el teorema del límite central, ¿verdad? Para poder obtener lo que es o inferenciar, o estimar lo que es el valor, se puede decir, un parámetro de la población, que puede ser, digamos, una media de la población. Es una de las aplicaciones o una de las importancias que tiene el teorema del límite central. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Los ejemplos ya los ejercicios nosotros los vamos a trabajar mañana con los ejercicios, ¿verdad? Voy a pasar lista ahorita. Es un pequeño break en la presentación. Pues los ejercicios prácticamente, así como lo hemos trabajado de distribución normal, nos vamos a seguir trabajando ya con la distribución de muestras, ¿verdad? Porque prácticamente es lo mismo, alguna que otra variación ahí. Pero la campanita, el cálculo de área, cómo calcular la diferencia es cómo calcular lo que es el error estándar, ¿verdad? Que es diferente a cálculo. Simplemente dividimos lo que es la desviación entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero eso es algo sencillo. Ok, vamos a pasar lista ahorita, jóvenes. Ok, si tienen malo, se anotan ahí, ¿verdad? En lo que es el chat. Hoy tenemos 5 de abril. Para los jóvenes que llegaron tarde, pasado mañana es el día de la reposición, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Ustedes van a efectuar el que deben. Siempre la hora clase. Sección 1801, Ana Gabriel, perdón, Andrea Nicole González. Presente, Lic. Ok, Andrea. Ángel David López. Presente, Lic. Ok, Annie Nicole Portillo. Annie Nicole. Axel Rodríguez. Presente, Lic. Ok, Brenda Elizabeth Vázquez.
Presente, licenciado. Ok. Carmen Vanessa Zambrano. Presente, Lic. Ok. Daisy Yariela, perdón, Vallecillo. No, ella no. David Alejandro Ramos. Presente, Lic. Ok. David Said Mesa. Presente, Lic. Ok. Dania Evangelina Constant. Eda Lili Vanegas. Presente. Ok. Eduardo Mauricio Reyes. Presente. Ok. Edwin José Salgado. Edwin Salgado. Edwin Salgado, no, porque lo llamo y nunca vino. Emerson Otoniel Rodríguez. Presente. Ok. Ethel Eunice Moncada. Presente. Ok. Yaciel Antonio Núñez. Yaciel. Presente, Lic. Ok. Jean Paul Montes. Jean Paul. No vino ahora Jean Paul. Johnny Josué Mesa. Presente, Lic. Ok. Jorge Gerardo Archaga. Jorge Archaga. No vino ahora, Jorge. Continúa en Semana Santa. José Carlos Valladares. Valladares. José Carlos Valladares. Le pegó la cobija. Karen Yesenia Benítez. Karen Benítez. Pasó Karen. Rompió el récord de asistencia. Leslie Lisette Pineda. Presente, Lic. Leslie, ok. Lady Paola Laínez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Luz María, no, Lurbin Saraí Rodríguez. Lurbin. Luz María Montoya Medina. Presente. Ok. Maydelin Dalila Peralta. Madeline, buenas noches. Manuel Enrique Ruiz Salgado. Manuel Ruiz. Presente. Ok. Marcos Nuri del Cid. Presente, Lic. Marcos. Ok. Marlene Grisela Coello. Presente, Lic. Nadia Noreli Guardado. Presente, Lic. Nadia Noreli Guardado. Presente, Lic. Ok. Naidelin Juliana Corea. Presente, Lic. Ok. Marco Antonio Montenegro. Nancy Sánchez. Nancy Sánchez. No vino Nancy. Ramón Edgardo Vanegas. Ramón Vanegas. Solange Fabiola Aguilar. Valeria Lisette Fajardo. Presente. Ok. Jamie Carolina Velázquez. Presente, Lic. Ok, cheque. ¿Alguien lo llame, jóvenes? Bueno, jóvenes, cuídense. Vamos a continuar el día de mañana. ¿Cómo es usted? Jensi Fernández. Jensi Galvez. Sí. Ok. Suami Matute. Suami Matute. No vino ahora. Bueno, jóvenes, cuídense. Continuamos el día de mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Cheque, buenas noches.